Dios les bendice y Mamita María les protege. Soy Jessica de la Misericordia, soy de Guadalajara y soy la tercera de 6 hermanos, solo que uno murió pequeño. Cuando yo tenía pocos meses de nacida, los médicos me desahuciaron porque tenía broncopulmonía. Entonces le dijeron a mi mamá que me bautizara para que no muriera sin el bautizo. Me llevó con el sacerdote y solo me puso el agua bautismal sin completar el rito del bautizo, y cuando me regresaron a la casa yo ya respiraba, yo ya resucité para la gloria de Dios, porque el Señor dice: desde antes te conocía, te llamaba y ya te pensaba. Y cuando tenía 3 años, mi mamá me dejó con mis abuelos maternos. Ellos se encargaron de mí hasta hoy todavía. Entonces fui creciendo, hice mi primera comunión, pero no con la ilusión de recibir al Señor, sino con la ilusión de mi vestido, del peinado, y no por lo que iba a recibir, que era a mi Jesús sacramentado. Cuando estaba en la primaria, que tenía como 12 años, yo ya empezaba a tener problemas de visión. Yo no sabía que tenía una enfermedad que se llamaba retinitis pigmentosa, y pues terminé la primaria, pero yo ya no alcanzaba a ver al pizarrón. Y después entré a la secundaria, pero por mi problema de visión no la terminé. Entonces, así fui creciendo. Cuando tenía 20 años, ya casi no podía ver. Entonces, a los 22 años me dijeron que tenía un problema de visión que se llamaba retinitis pigmentosa. Entonces, como ya no veía, pues yo me quería morir, yo no quería seguir porque pensaba que qué iba a hacer, cómo iba a seguir. Y entonces, en esa búsqueda de saber qué hacer y de cómo seguir adelante, busqué cómo salir adelante y me encontré con una estación de radio que se llama Radio María. Entonces, ahí la empecé a escuchar y ahí escuché la Coronilla de la Misericordia y el Ángelus. Ahí con ellos estuve con comunicación como 3 años y entendí que no era la única, que había más personas igual o peor que en mi estado. Cuando me quedo ciega, empezaron los trabajos. ¿Por qué? Porque todo se me caía, todo se derramaba, ¿sí? Todo tropezaba. Y pues yo todavía no tenía desarrollado el tacto ni los demás sentidos, solo la vista. Entonces, al quedarme sin ella, pues me quedo sin nada. Tuve que aceptar un bastón para moverme, la ayuda de los demás para que me sacasen, para poder salir, para ir de un lado a otro y esperar a que alguien tuviese tiempo para acompañarme. Yo no tenía el sentido del tacto, ni de los pies ni de las manos, pero conforme fui trabajando con mi aceptación de mi discapacidad, se fueron desarrollando los otros sentidos. Es muy importante el de la vista porque con todo se utiliza la vista. Y pues yo no era de misa ni de rosarios y menos de rozar 9 días a las almas del purgatorio. Mi abuelita sí rezaba, pero no me decía que yo lo hiciese,
Si no quería, no me obligaba. Entonces, un día que tenía que salir, escuché una voz que me decía: reza por las almas del purgatorio, no me desobedezcas, reza por ellas. Y así fue un sonido insistente que me decían esas palabras. Cuando amaneció, mi sorpresa fue de que empecé a ver muchas que caminaban delante de mí, pero solo eran los contornos de las siluetas de las personas. Eran sus contornos blancos y azules, y en las manos llevaban un círculo con una luz. Ellas me acompañaron durante 15 días, mientras que yo busqué un sacerdote para preguntarle, y me dijo que eran las almas del purgatorio, que pidiera por ellas. Pero yo no les hice mucho caso, porque yo seguía en mi mundo de mi vanidad, de mi presunción, de mi soberbia, porque aunque no veía, pues yo seguía queriendo andar en un mundo que no me correspondía. Pero también recuerdo que en esos años quise ser religiosa, pero al no encontrar ninguna opción, pues tuve que quedarme con esa ilusión. Tuve que desecharla. Entonces, ahí no entendí sino hasta más tarde que no importaba estar en un convento, vestir un hábito para ser religiosa, sino que podía hacerlo estando donde estaba y como estaba. Entonces, pues yo seguí por el mundo buscando pues llenar un vacío que se me había quedado por no haber convivido con mis padres, y ese vacío no lo puede llenar nadie, solamente Dios. No hay amor humano que lo pueda llenar más que el amor de Dios. Entonces, pues yo seguía buscando cómo llenar ese vacío, conocía muchachos y no encontré a ningún hombre que pudiese llenar ese vacío, ni tampoco ningún novio que pudiese llenarlo, ni tampoco el matrimonio, puesto que yo no estaba llamada a esa vocación, sino al de la contemplación. Yo no lo sabía en ese entonces, pero hoy sí. Y así seguí en el mundo durante unos años. Yo no sabía que al rezar la coronilla de la misericordia, el Señor me estaba llamando a que me encontrara con Él. Al descubrir sus promesas que le había hecho a Santa Faustina y lo que Él había prometido a través de los que rezan su misericordia. Y yo le decía al Señor: si existes, si verdaderamente eres tú, ¿por qué no me ayudas? ¿Para qué a mí, habiendo tantas personas afuera, tenía que ser precisamente a mí? Te hubieses buscado a alguien más. Pues yo no sabía que existía un Dios misericordioso, amoroso, bondadoso, que había dado la vida por mí en la cruz, ni que había sido traspasado para derramar su misericordia. Entonces, seguí caminando en esa dirección de buscar en el mundo lo que no había perdido. Y después me volví a encontrar de nuevo con Él cuando muere mi abuelito. Al rezar su misericordia antes de que Él falleciera, entonces el Señor desarrolló mis otros sentidos: el tacto, el gusto, el oído, el olfato y también el tacto de los pies. Y pues en ese tiempo los empecé a desarrollar porque cuando me quedo ciega todo se me empezó a tirar, todo se me caía, todo se derramaba y me tropezaba. Pero cuando los sentidos se abrieron, ya no era lo mismo. El Señor me ayudaba para que ya no tuviese tantos tropiezos ni tantas caídas,
ni tanto derramamientos. Seguía yo haciendo mis quehaceres de mi casa y en ese entonces el Señor me regaló una visión que fue la de ver al Sagrado Corazón de Jesús que lloraba durante una semana. De sus ojos se veía que corrían sus lágrimas hasta donde le llegaba su cabello. Y como estaba escuchando Radio María, entonces ahí me surgió el deseo de ser religiosa, pero por no ver, no me admitieron en algún convento. Entonces yo no entendía que el de ser religiosa no era el estar en un convento o de vestir un hábito, sino que era ser aún sin el hábito y sin estar en convento, sino estando donde está uno y viviendo conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que lo amase, que me convirtiera, que me salvase, porque no es otra más que eso que Él quiere para nosotros. Nos hace pasar por oscuridad, pero es para salvarnos, no porque sea malo, sino porque nos ama con un amor desmedido que utiliza eso para que nosotros lo encontremos y para que vayamos a Él. Por eso Él nos hace que pasemos por barrancos y cañadas para rescatarnos. Entonces, seguí conociendo muchachos, tenía novios, porque yo pensaba que el matrimonio podía ser mi vocación. Al no poder entrar en el convento, pues pensé en el matrimonio, pero tampoco era esa mi vocación, porque no encontré una buena persona, porque no encontré a alguien que pudiese llenar mis vacíos. Cuando tienes vacíos, esos no se llenan, solo el amor de Dios los puede llenar, solo Él es quien puede actuar y puede sanar. Seguí rezando la coronilla y el ángelos y un poco de mis oraciones, pero tampoco todavía no rezaba mucho por las almas del purgatorio, aunque mi abuelita rezaba y iba a misa, pero yo casi no, era muy poco y seguía aceptando yo mi ceguera, seguía caminando en ese punto con mi ceguera y aceptando que me había quedado ciega y superando esa etapa de mi vida y pues seguía rezando la coronilla y el Señor iba sanando mi corazón, iba sanando ese rencor que tenía, iba sanándome. Entonces todo seguía en ese curso hasta que fallece mi abuelito. Cuando mi abuelito fallece, yo rezo la coronilla. Entonces él muere en paz, con su rostro en paz. ¿Cómo sé que él murió en paz? Solamente puedo mirar la luz del sol y la de los focos, pero tienen que ser blancas o amarillas. De otra forma no distingo. Y el Señor me regalaría la visión del corazón, o sea, poder ver las cosas con el corazón, no con los ojos, porque el Señor dijo que es mejor que la luz salga del alma y no que entre por mis ojos. Sí, el Señor puede sanarlos, sí, y puede regresarles la luz, sí, pero me perdería. Y seguí rezando la coronilla de la misericordia. El Señor me hizo estos regalos, el de las rosas, el de el incienso
el olor de madera, que un perfume exquisito, y seguía viendo las almas. Ya aquí, ya después de que mi abuelito muere, yo le pedí al Señor que me ayudase a no tenerle miedo, porque siempre que alguien moría pensaba que podía verlo y sentirlo junto conmigo. Entonces me daba miedo, pero el Señor tuvo misericordia y me ayudó para que no pasase eso. Y con respecto a la muerte de mi abuelito, sí me dolió, pero no como a los demás, porque el Señor me concedió la gracia de la serenidad. Entonces ya empecé a orar por las almas, y cada vez que oraba por una alma, la miraba como en una fotografía. Cuando terminaba el novenario de alguien que se moría, de igual manera, la miraba en una fotografía. Pero me decían nombres, y ¿qué es lo que me pedían? Oración, misas, comunión. No pedían otra cosa, solamente eso, para salir de donde estaban, porque decían que su tormento es cruel al separarse de Jesús. Y pues ya empecé a rezar más por ellas, y el Señor me daba el olor de las veladoras cuando alguien se iba a morir. Me regalaba ese aroma, y, y pues aquí empecé a preparar mi consagración a la Virgen María. Y pues yo me pintaba mi cabello, lo teñía y lo pintaba y lo eché a perder, y empezaron a salir canas. Entonces me decían que lo pintara, y pues sí me daba vergüenza cuando decían píntatelo, pero después el Señor me hizo sentir que no lo pintara, y así lo dejé. Y ya cuando me hablaban de eso, ya no sentía mal por no tenerlo pintado. Y me encantaban los perfumes. Si tenía 3, me ponía los 3 aromas. Entonces me ponía de uno y de otro porque me encantaban oler a perfume. Pero como el Señor me empezó a regalar los distintos aromas, dejé de usarlos. Al principio me costó, pero el Señor hizo que ya no me costase, porque si me ponía un perfume, casi todos eran fuertes, no podía distinguir el aroma de los que el Señor me regalaba, no podía saber. Entonces dejé de usarlos para no confundirme con los aromas que el Señor me regalaba, que seguían siendo pues a veces de rosas, a veces de incienso, a veces de aceites de los que da la Virgen. Y en este tiempo de mi preparación a la consagración, que duré 3 años, me encontré con la medalla milagrosa y la hice la novena. Entonces, cuando terminé la novena, ella me mostró su medalla a la Virgen y me la daba para que me la pusiera. Entonces ya la mandé comprar y me la trajeron como ella me la había mostrado. Entonces empecé a regalar medallas de la Virgen milagrosa. Una niña que estaba a punto de ser operada, le pedí a ella por esa niña y salió bien. Creo que tenía algo en su espalda, y al tercer día ella estaba como si nada y quedó bien, gracias a la Virgen. La otra es una persona que no sé qué tenía en su vientre, que no podía traer hijos al mundo, no podía tener hijos.
Entonces le hicieron llegar una medalla de la Virgen y ella tuvo una niña gracias a la Virgen de la medalla milagrosa. Y conmigo terminó de sanar mis heridas y terminó de llenar esos vacíos, quitó el rencor, el odio que tenía, la impaciencia, la desesperación. Con eso terminó ella. Cuando me consagré a la Virgen, ese día tuve un inconveniente porque, como les dije, no podía usar zapatos, aparte porque tenía un accidente, que tengo mala columna, entonces tenía ese día un mal mi pie y me quería poner otro tipo de zapatos y no pude hacerlo por lo mismo de mi pie. Entonces tuve que ponerme tenis. O sea, traía un vestido y cómo voy a hacer tenis con ese vestido. Pero lo que importaba era mi consagración. No iba a dejar de ir por no usar un zapato adecuado para el vestido. Entonces, gracias a Dios, me fui y también temía subirme al carro porque por lo mismo que estaba lastimada, me costaba, pero no pude ir y venir sin ningún contratiempo, gracias a Dios. Cuando estuve en la consagración, el tiempo se paró, estuve casi toda la misa de pie, sentí a los ángeles y el Señor me habló y me dijo: te envío al mundo. ¿Y qué pasa en una consagración? Es algo maravilloso, hermanos. Cuando uno se consagra, no se vuelve todo color de rosa. Se acompaña de la Virgen en la vida. Ella nos acompaña y nos hace las cosas más fáciles. Las cosas difíciles nos ayuda a hacerlas, puesto que al consagrarnos, la invitamos a acompañarnos a nuestra vida, a que ella nos lleve de la mano y la agarramos de la mano para que ella nos acompañe. Eso pasó en mi consagración. Y cuando ya regresé, el Señor estaba en mi corazón. Lo sentía palpitar, puesto que Él está vivo en el sagrario. Él se hace presente en la comunión. Él se nos da y al entrar en nuestro corazón, Él se hace uno con nuestro corazón y nos llena con su amor y palpita dentro de nuestro corazón. Seguía rezando la coronilla de la misericordia, que es infinita y es insondable. La misericordia del Señor, porque la tuvo para conmigo, porque me sanó. Y esto seguí con las almas del purgatorio. Tenía una tía a la cual quería, puesto que ella me acompañaba y me ayudaba a juntar las cosas. Ella muere en este año. Ella no estaba bien de sus facultades mentales. Si tenía pecado, lo tenía inconscientemente. Ella estuvo 3 días en agonía, pero esos 3 días de agonía, el Señor estuvo con ella y la Virgen. Cuando yo terminé de rezar la coronilla el domingo, porque ella muere el lunes, el Señor me regaló el aroma de un cirio que se apagaba, de unas flores que se les pone a los muertos y de incienso. Y me mostraba por la noche cómo es que ella estaba dentro de una caja. Yo la vi como una fotografía, la vi y así como yo la vi, le compré su caja. Así les dije que así tenía que ser porque así me la mostraba su caja blanca, porque era una niña. Y cuando ya pasaron 4 días o 5 que ella ya había fallecido, el Señor me la mostró de nuevo como una fotografía, como
una muchacha de 15 años, hermosa, sin joroba, porque estaba jorobada, sin años. Estaba muy bonita, ya no era lo que era cuando ella había fallecido, ya era hermosa y bonita, porque el Señor es lo que hace con las personas que se acogen como niños. Cuando mueren, los hace hermosos y les quita las enfermedades y las dolencias. Y después me pasó otro caso con una vecina que falleció. Ella se me revelaba cuando hacía el novenario y me pidió que hablara con su familia y les dijese que rezaran por ella, que ella no necesitaba de lo que le ponían de sus gustos que tenía, sino que necesitaba oraciones y que se uniesen como familia. Y pues el Señor siguió hablando con su coronilla, y Él desea que esta coronilla se dé a conocer, que su misericordia se lleve por doquier y que sea conocida, que sea rezada junto con el Vía Crucis para que sea un arma poderosa contra el enemigo. Que estas gracias se derraman cada vez que uno reza su misericordia y sus promesas se cumplen. Cuando uno reza la coronilla, se cumplen porque Él todo lo cumple y Él desea que se conozca su coronilla, que se hable de su misericordia, que es grande y maravillosa, y que así como su misericordia es infinita, también es su amor grande, muy grande, y que nos ama con un amor inmenso, y que en esta tierra no habrá un amor que se pueda comparar con su amor. Eso es lo que el Señor ha hecho con esta alma pecadora que no lo conocía y que no sabía que había muerto en la cruz para salvarme y que había dado su vida y su sangre por mí, que me había rescatado a costa de su vida y que tan ingrata de mí que no valoraba su sacrificio y que también en su cruz y en su sangre y en sus llagas hay un valor inmenso, pero que lo desaprovechamos por no conocer de estas gracias que Él nos ha dado y que Él lo que quiere es que nos salvemos, no que nos perdamos, y que Él obra en los marginados, en los desamparados, en los huérfanos, y que Él vino por los pecadores y por los enfermos, y que Él desea que todos nos salvemos, y sobre todo que oremos unos por otros y más por las almas del purgatorio, que si rezamos por ellas, ellas nos lo agradecerán y ellas también intercederán ante nuestro Señor por nosotros, que ellas le pedirán al Señor por los que oramos por ellas. Ellas existen, como existe el cielo, como existe el purgatorio, como existe el infierno. Todo existe, pero solo es cuestión de que creamos en que esto existe y que nos podemos perder si seguimos en un camino desenfrenado por las pasiones, por el mundo, por la soberbia, por lo material. A veces no se tiene nada, a veces es incierta la vida, pero el Señor obra para que creamos, para que lo reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como nuestro principio y nuestro fin. No somos nada si Él no está con nosotros. Digamos que sí a su amor. Digamos que sí a la salvación. Dios les bendice y Mamita María les protege.